Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a arrancar entonces con la última unidad del curso, que es la unidad 15 de sistemas antigénicos eritrocitarios, ¿sí? Bueno, antes que nada vamos a definir lo que es un grupo sanguíneo. Un grupo sanguíneo es la clasificación de la sangre basada en la presencia y ausencia de sustancias antigénicas en la superficie de los glóbulos rojos, ¿sí? Y vamos a empezar a definir estas sustancias antigénicas, ¿sí? Los glóbulos rojos presentan en su membrana plasmática, ya sea glucoproteínas o glucolípidos también, son sustancias que están en su superficie que se comportan como antígenos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen el potencial de inducir la formación de anticuerpos. Acá tenemos un cuadrado en donde vemos el sistema ABO, ¿sí? En donde nosotros vemos que, por ejemplo, las personas que poseen antígenos de la superficie del tipo A, ¿sí? En el glóbulo rojo, son personas del grupo A, ¿sí? Y fíjense que estas personas producen anticuerpos anti-B. ¿Por qué? Porque un antígeno B lo van a ver como algo extraño, como algo externo del organismo. Entonces, se producen estos anticuerpos con el fin de destruir glóbulos rojos que tengan en su superficie antígenos B, ¿sí? Y bueno, seguimos en el grupo A, los antígenos en los eritrocitos son los antígenos A. Por otra parte, en el grupo B es todo lo contrario, ¿sí? Las personas con sangre B tienen en sus glóbulos rojos, en la superficie, antígenos B, ¿sí? Que son glucoproteínas, que se encuentran en la superficie. Estas personas van a generar anticuerpos anti-A, ¿sí? Por eso es muy importante cuando se realizan transfusiones de sangre saber el grupo sanguíneo del donante y del receptor, ¿sí? Que recibe esa sangre, porque si a una persona de sangre B le damos sangre del tipo A, bueno, la persona del grupo B genera anticuerpos, en realidad ya tiene anticuerpos en su sangre y van a destruir los glóbulos rojos de la transfusión que tienen antígeno A en su superficie, ¿sí? Y va a generar, por supuesto, un rechazo, una respuesta inmune. Por eso es importante saber los grupos sanguíneos, ¿sí? Tanto del donante como del receptor. Después tenemos el grupo AB, que fíjense que estas personas expresan los dos antígenos en la superficie y por eso no generan ningún tipo de anticuerpos, ni de A ni de B, porque son propios los antígenos A y B, no va a generar un anticuerpo para atacarse a sí mismo el organismo, ¿sí? Eso sería una enfermedad autoinmune. Entonces, no genera anticuerpos. Y, por supuesto, los antígenos en su superficie son los antígenos A y B. Y por último tenemos las personas del grupo O que no poseen ni antígeno A ni antígeno B en su superficie, en los glóbulos rojos. Entonces producen ambos anticuerpos, ¿sí? Bueno, esto es para empezar y para que ustedes vean que algunas sustancias en la superficie de los glóbulos rojos funcionan como antígenos, ¿sí? Es decir, que tienen la capacidad de inducir la formación de anticuerpos en una determinada circunstancia, ¿sí? Entonces, antes de seguir ahondando, vamos a repasar los conceptos que ya hemos visto en la clase. Primero el antígeno, ¿sí? ¿Qué es un antígeno? Bueno, es cualquier sustancia capaz de estimular las células B o T para producir una respuesta inmune adaptativa específica. ¿Contra quién? Contra esa sustancia, ¿sí? ¿Y qué es un anticuerpo? Bueno, son proteínas plasmáticas producidas por linfocitos B, ¿sí? Efectores, que se unen específicamente a un antígeno particular que estimuló su producción. Y ahora vamos a empezar con algunos conceptitos nuevos, ¿sí? Que hemos visto en realidad algo en otras unidades. Los anticuerpos, por lo general, tienen dos sitios de unión antígenos, ¿sí? Como tienen acá ustedes, que le estoy marcando en la imagen, ¿sí? Fíjense que en esta forma de I, ¿sí? En el extremo del anticuerpo, tiene para unirse un anticuerpo a dos antígenos distintos, ¿sí? Entonces lo que sucede
cuando nosotros mezclamos sangre con glóbulos rojos para un antígeno específico, con anticuerpos para ese antígeno, ¿sí? Lo que se puede producir es aglutinación. ¿Qué significa esto? Bueno, que se van a empezar a agregar los glóbulos rojos entre sí, y eso es gracias al anticuerpo, porque puede unirse a dos moléculas de antígeno distinto. Entonces, fíjense que es como que los une a los glóbulos rojos, y eso es muy importante, esta propiedad, para las pruebas de tipificación, por ejemplo, de los grupos ABO o de RH, ¿sí? Porque justamente si nosotros vemos que un glóbulo rojo se mezcla, una sangre con glóbulos rojos se mezcla con un anticuerpo y hay aglutinación, bueno, eso quiere decir que es positivo eh, para ese grupo sanguíneo, ¿sí? Que eso lo vimos en la unidad anterior y ahora lo vamos a repasar un poquitito. Entonces, este fenómeno, ¿sí?, en donde se agrupan los glóbulos rojos y pueden precipitarse los glóbulos rojos formando cúmulos, se lo denomina aglutinación, ¿sí? Vamos a seguir con otros conceptitos, que es el de aglutininas, ¿sí? ¿Qué son las aglutininas? Bueno, son anticuerpos capaces de aglutinar con los hematíes, ¿sí? Y existen dos tipos de estos anticuerpos, de estas aglutininas. Las inducidas, ¿sí? Las aglutininas inducidas, que son producidas por el contacto con un antígeno nuevo, y las aglutininas naturales, que se hallan presentes en el citoplasma, en el plasma. Uy, se me confundió en todo. Bueno, no, entonces, las naturales son aglutininas que se hallan presentes en el plasma, ¿sí? Sin previo contacto del antígeno. Es que están ya directamente en el plasma sin un contacto previo con ese antígeno. ¿Cómo son, por ejemplo, las aglutininas del grupo ABO? ¿Sí? Por ejemplo, en el grupo A, ¿sí?, se van a generar aglutininas, del grupo B, ¿sí?, sin antes haberse puesto en contacto un antígeno B, ¿sí?, en ese organismo, ¿sí? Se producen naturalmente estas aglutininas. Y eso sucede en todos los grupos sanguíneos ABO, ¿sí? Entonces, en el grupo A se van a producir aglutininas B, en el grupo B se van a producir aglutininas A, y en el grupo O 0 se van a producir aglutininas A y B, ¿sí? El aglutinógeno, por otra parte, es cualquier sustancia antigénica que provoca una aglutinación mediante la unión a una aglutinina, ¿sí? Y son los distintos grupos sanguíneos antigénicos. De nuevo, es como son definiciones similares a antígeno y anticuerpo, pero acá le agregamos, ¿sí?, este nuevo rol de la aglutinación. Si un antígeno o un anticuerpo produce la aglutinación de glóbulos rojos, bueno, vamos a estar hablando ahí de aglutininas y de aglutinógeno, ¿sí? Bueno, en el sistema ABO, vamos a empezar ahora a hablar de este sistema, ¿sí? Fue descubierto por Landsteiner en el 1901, ¿sí?, en donde observó que eritrocitos de algunos individuos, cuando se mezclaban con sueros de otros, se aglutinaban, ¿sí? Pero no se aglutinaban con su propio suero. Ahí fue el punto de partida para el descubrimiento del sistema ABO, ¿sí? Hoy en día, como esto lo hemos visto en la unidad pasada, se puede hacer una tipificación del sistema ABO utilizando antisueros comercial anti-A y anti-B en una placa, ¿sí? También se puede hacer en un tubo de ensayo. Entonces lo que se hace ahí, como lo hemos visto anteriormente, es dividir las distintas muestras del grupo A, de un paciente que se quiere saber el grupo sanguíneo, ¿sí?, y lo vamos a mezclar con suero anti-A y anti-B, ¿sí? Entonces lo que vemos es que si cuando mezclamos, por ejemplo, el suero anti-A, ¿sí?, con la mezcla de sangre y se produce aglutinación, como es en el caso acá que les estoy señalando, en este primer cuadradito de acá,
bueno, efectivamente entonces esta persona tiene antígeno A en su superficie, ¿sí? Pertenece al grupo A. Después, si lo hacemos con el B y no hay aglutinación, bueno, decimos que entonces esta persona es A, A positiva, ¿sí? Nada más. Ahora, si aglutina tanto para A como eh, B, ¿sí? Con el antisuero A y con el antisuero B, ¿sí? Aglutina el tipo sanguíneo, bueno, entonces ahí estamos hablando de un grupo AB, ¿sí? Por otra parte, el grupo sanguíneo O no va a aglutinar ni con A ni con B porque, bueno, justamente los eritrocitos no poseen eh, antígenos en su superficie, ¿sí? Entonces no se van a unir a los anticuerpos, entonces no se van a aglutinar los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces da un resultado negativo. Pero bueno, esto ya lo hemos visto y seguramente ustedes lo han visto también en otras materias de la carrera. Vamos a hablar entonces ahora de la herencia ABO, ¿sí? El gen ABO se ubica en el cromosoma 9 y existen 3 alelos distintos para el cromosoma 9. Los alelos IA, IB e I solo, ¿sí? Los alelos IA e IB son codominantes entre sí. ¿Qué significa esto? Que si una persona posee ambos alelos, bueno, se van a expresar tanto los antígenos A como los antígenos B, ¿sí? En la superficie de los glóbulos rojos, como tienen ustedes acá en el cuadrado, ¿sí? Acá, en este cuadrado que tienen acá, que les estoy señalando, ustedes ven que las personas del grupo AB poseen tanto los antígenos A como los antígenos B en su superficie, ¿sí? Y lo que también debemos saber es que los alelos IA o IB son dominantes sobre el alelo I, ¿sí? Sobre el alelo I chiquito, ¿sí? Entonces, si nosotros relacionamos eso en un cuadro como lo tenemos acá, ¿sí? Nosotros sabemos que entonces el fenotipo A puede estar codificado por 2 tipos de genotipo. Pueden ser homocigotas, ¿sí? Para el alelo A, ¿sí? O heterocigotas, ¿sí? Porque acuérdense que el alelo A es dominante sobre el alelo I chiquito, ¿sí? Sobre el alelo O. Sucede lo mismo con el grupo B. Podemos tener homocigotas del grupo B o heterocigotas del grupo B, en donde un alelo B se va a expresar. ¿Por qué? Porque es dominante sobre el alelo I, ¿sí? Y por último, me faltan 2. Tenemos el grupo AB, en donde acá sí vamos a tener los 2 alelos, uno va a ser IA y el otro IB. Y por último tenemos el homocigoto recesivo, ¿sí? Que es el único caso de homocigosis recesiva en los grupos sanguíneos, ¿sí? En donde tenemos al grupo O o al grupo 0, que en sus 2 alelos, los 2 alelos que va a tener son los alelos I, ¿sí? Y por eso no va a expresar ni antígenos A ni antígenos B. Bueno, tenemos que hablar ahora del gen H, ¿sí? ¿Qué es el gen H? Bueno, es un gen que se encarga de codificar la síntesis de un antígeno en la superficie del glóbulo rojo que se denomina sustancia H. ¿Y por qué es importante esto? Porque la sustancia H es la precursora de los antígenos del sistema ABO, ¿sí? Tanto el alelo A como el alelo B lo que hacen es codificar una enzima que lo que hace es modificar a esta sustancia H, ¿sí? Formando, en último término, a los antígenos A y a los antígenos B respectivamente, ¿sí? El alelo 0 no provoca cambios en la sustancia H y entonces las personas que tienen justamente el grupo O en su superficie tienen una sustancia H inalterada. Entonces lo que ustedes tienen que saber es que existe en el glóbulo rojo una sustancia H, ¿sí? Que puede ser modificada o no. Si no es modificada la sustancia H, voy a tener un grupo sanguíneo O o 0, ¿sí? Si es modificada la sustancia H,
por unas enzimas específicas que lo que hacen es transferir azúcares a esta sustancia H, ahí voy a poder producir o un antígeno A o un antígeno B, ¿sí? Pero lo importante es que la sustancia H es entonces la precursora de los antígenos ABO, ¿sí? Hay un pequeño grupo de la población que se estima que es el 0,004% que no posee esta sustancia H, ¿sí? Hay una mutación en su gen que provoca que o esta sustancia H no sea funcional o no se exprese en la superficie. Entonces, estas personas pueden heredar genes o alelos A o B, pero no se va a expresar su antígeno. ¿Por qué? Porque los alelos A o B actúan sobre la sustancia H. Si no está la sustancia H, bueno, no van a ser personas A o B positivas, ¿sí? Y lo interesante de esto es que las personas que tienen este fenotipo que se llama fenotipo Bombay, expresan anticuerpos que atacan a los antígenos A, B y 0, ¿sí? Entonces solo pueden recibir sangre de otra persona con grupo sanguíneo Bombay, ¿sí? De nuevo, para que se entienda, entonces todos los grupos sanguíneos tienen como precursora a la sustancia H. En realidad los grupos sanguíneos A, B, O. El grupo sanguíneo O, la sustancia H es inalterada, o sea que no se modifica, mientras que en los grupos A o B, la sustancia H se modifica para dar, en último término, a una sustancia A, o antígeno A, o a un antígeno B, ¿sí? Las personas con fenotipo Bombay, al no tener la sustancia H, ¿sí?, va a fabricar anticuerpos contra los tres grupos, contra el grupo O, contra el grupo A y contra el grupo B, y solo pueden recibir sangre de otra persona con grupo sanguíneo Bombay, por lo que es muy difícil, ¿sí?, a nivel mundial inclusive, encontrar sangre para una persona Bombay, ¿sí?, porque son muy poquititos en el mundo y solamente pueden recibir sangre de este fenotipo, ¿sí? Bueno, sigamos. Ahora vamos a ir, ya vimos el sistema ABO, y ahora vamos a ir al sistema RH, ¿sí? Fue descubierto en 1940 por Landsteiner y Weiner, en donde ellos lo que hicieron fue inyectar glóbulos rojos del mono macaco Rhesus, de ahí viene el sistema RH, de Rhesus, el nombre Rhesus, y bueno, inyectaron entonces glóbulos rojos de este mono a un conejo, ¿sí? Y lo que vieron es que este conejo desarrolló un anticuerpo que aglutinaba a los eritrocitos del mono, ¿sí? Entonces lo que se produce acá es una inmunización activa, ¿sí? Se produjo una inmunización activa. Esto es diferente al sistema ABO porque los anticuerpos de RH no son naturales, es decir que solo se producen mediante la inmunización activa. Es decir, con la incorporación de sangre RH positiva en aquellos individuos RH negativos. Acuérdense que, fíjense en el cuadrito este de acá, que las personas del grupo, o sea, el grupo sanguíneo ABO, genera anticuerpos naturales, es decir, no hace falta que se ingrese un antígeno para hacer la producción de los distintos anticuerpos, ¿sí? Una persona del grupo A va a generar anticuerpos B, por más que nunca se haya encontrado esta sangre con un glóbulo rojo B, se van a producir anticuerpos anti-B, ¿sí? Por eso se los denomina anticuerpos naturales. Y eso sucede con el grupo B, y el grupo 0, ¿sí? El grupo AB no produce anticuerpos porque, bueno, tiene sus antígenos en la superficie de los glóbulos rojos. Pero acá en el sistema RH sí es necesario la incorporación de sangre RH positiva en aquellos individuos RH negativos para que se produzca la inmunización, es decir, la producción de anticuerpos anti-RH, ¿sí? ¿Y cómo puede producirse esta inmunización activa en el ser humano, ¿sí? Bueno, una opción es el paso de Matías de un feto RH positivo a una madre RH negativo, que esto lo vamos a ver más adelante porque es importante para las enfermedades hemolíticas del recién nacido, ¿sí? Y
También se puede generar por la transfusión de sangre de un dador RH positivo a un receptor RH negativo. Y por último tenemos que decir que el factor RH es una proteína transmembrana que se encuentra recubriendo los glóbulos rojos. Bueno, y está bueno que vean acá la diferencia, ¿sí? El RH negativo no posee RH, esta proteína transmembrana en la superficie, mientras que el RH positivo sí. Bueno, ¿cómo se produce la herencia del grupo RH? Bueno, primero tenemos que decir que los genes son dos y se encuentran en el brazo corto del cromosoma 1, ¿sí? Y tenemos a los genes RHD y RHCE. El gen RHCE contiene múltiplos alelos. ¿Y qué determina la positividad de la negatividad en este grupo? Bueno, solo la presencia funcional del gen RHD determina si una persona es positiva o negativa, ¿sí? Entonces, y tenemos que saber también que este gen RHD es dominante, o sea que si está presente, esa persona va a ser RH positiva. Entonces veamos cómo puede ser el genotipo de una persona. Cuando hay una sola copia de RHD, esta persona es positiva porque se expresa este gen, ¿sí? Entonces tenemos un genoma heterocigota para el gen RHD y es RHD positivo. Luego tenemos el fenotipo RHD positivo, en donde tenemos un genoma homocigota para el gen RHD, ¿sí? Y luego tenemos al genoma homocigota para la deleción del gen RHD, es decir, que acá no hay gen RHD, ya sea porque se eliminó el gen o porque tiene una mutación que no lo hace funcional a la proteína que se produce. Entonces, el fenotipo acá es RH negativo, ¿sí? Esto es lo que determina si una persona es RH positivo o negativo. Después tenemos los otros alelos que están codificados en el RHCE, pero no tienen una capacidad tan grande de producir una respuesta inmune como si la tiene el RHD, ¿sí? el gen RHD. Entonces nos vamos a concentrar nosotros en este gen, en el RHD. Pero sepan, ¿sí?, que existen varios grupos sanguíneos codificados por otros alelos en otro gen, que es este que está acá pintadito en azul, ¿sí? Bueno, y el alelo RHD, ¿sí?, es dominante, y el 85% de la población mundial es RH positivo y solo un 15% es RH negativo. Y tenemos que mencionar que las personas con sangre O negativo, ¿sí?, son donantes universales. Es decir, que le pueden dar sangre a todos los otros grupos sanguíneos, salvo el fenotipo Bombay, que nosotros vimos anteriormente, pero descartando ese caso, le puede dar sangre a todo el resto de los grupos sanguíneos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Y porque justamente si nosotros vemos acá, a ver, llegamos al cuadrito, así lo vemos mejor, ¿sí? Bien, entonces, una persona con el grupo O, ¿sí?, una persona del grupo O, no tiene antígenos en su superficie, ¿sí? No tiene antígenos en su superficie. Entonces, y si le sumamos el factor RH negativo, tampoco va a tener RH, ¿sí? Entonces no tiene antígenos en su superficie. Entonces no puede ser detectada, ¿sí? Estos glóbulos rojos no pueden ser detectados por los anticuerpos que existen en el plasma sanguíneo, ¿sí? Es como que es una célula desnuda que no puede ser reconocida por ningún tipo de anticuerpo. Entonces puede ser justamente utilizada para cualquier grupo sanguíneo. Ahora, este grupo O negativo, ¿sí?, imagínense que este es un grupo O negativo,
esa persona posee anticuerpos A, anticuerpos B, y también tiene anticuerpos, puede producir anticuerpos RH. Entonces, estas personas no pueden recibir sangre del grupo A, del B o del AB, solamente pueden recibir sangre del grupo O negativo, ¿sí? Por eso son donantes universales, pero solamente pueden recibir sangre O negativo, ¿sí? De otra persona O negativa. Acá tenemos otros sistemas eritrocitarios, ¿sí? Simplemente sepan acá que existen otros tipos de grupos sanguíneos. Pero los más importantes son los ABO y el factor RH, ¿sí? Los otros simplemente los vamos a nombrar, pero no los vamos a ver. Entonces esto es simplemente para que sepan que existen otros tipos de grupos sanguíneos. Bueno, esto también lo vimos en la unidad anterior, ¿sí? En donde lo que se quiere hacer es una identificación del grupo ABO y del factor RH de la sangre de una persona, ¿sí? Entonces una técnica de identificación del sistema ABO y RH, y se produce en un laboratorio. Acá lo que se hace es agregar a la muestra de sangre, la vamos a dividir, ¿sí? En las diferentes opciones, ¿sí? De antisuero que tenemos. El antisuero que tenemos es anti-A, anti-D, que el anti-D, si es positivo, nos va a identificar un factor RH positivo, y también anti-B, ¿sí? Entonces vamos a dividir la muestra sanguínea en 3, ¿sí? Y a esas 3 gotas de sangre se le va a colocar a cada una, ¿sí? Por un lado, a una antisuero a la otra gota antisuero B y a la otra antisuero D. Y entonces se va a observar la aglutinación. Si se produce aglutinación, en los 3 casos, estamos hablando de una persona AB positiva, ¿sí? Lo vamos a ver acá mejor, a ver si lo tenemos acá. Acá falta la opción de RH, la opción del suero anti-D o anti-RH, ¿sí? Pero no importa. Sepan que cuando se produce aglutinación, cuando yo mezclo un antisuero con el tipo de sangre y se produce una aglutinación, bueno, es porque es positivo a ese antígeno, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. A una persona a negativa, supongamos, ¿sí? Va a aglutinarse cuando mezclo la sangre con anti-A, no va a aglutinarse cuando mezclo la sangre con anti-B, y tampoco va a aglutinarse si lo mezclo con un antisuero D o anti-RH, ¿sí? Porque es una persona A negativa, ¿sí? Y bueno, y ahí son todas las distintas combinaciones que pueden existir de los grupos sanguíneos, ¿sí? Y eso se hace gracias a esto, a este tipo de técnica, en donde se colocan gotas de sangre, ¿sí? Muchas gotas de sangre de esta persona, y se las va mezclando con se le va agregando gotas de antisuero comercial, anti-A, anti-D y anti-B, y se ve la aglutinación o no de la sangre. Y esto es muy importante porque en hemoterapia, ¿sí? Sirve para garantizar el éxito de las transfusiones. En medicina es importante al momento del trasplante de órganos, ¿sí? Y en obstetricia es muy importante porque se puede diagnosticar la enfermedad hemolítica del recién nacido a través de su estudio, ¿sí? Y se pueden adoptar medidas preventivas y curativas. Entonces es muy importante. Se puede diagnosticar la enfermedad, como también se puede diagnosticar a ver, ¿cómo lo digo? Antes de que se produzca la enfermedad se pueden hacer estos tipos de test para ver si existe la posibilidad de que surja la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿sí? Por ejemplo, si la madre es RH negativo, ¿sí? Y el feto no se sabe si es RH positivo, bueno, justamente se pueden hacer estos tipos de pruebas para ver si la madre ha generado anticuerpos, o si existe la posibilidad de que sean atacados los glóbulos rojos del feto por anticuerpos de la madre, ¿sí?
Por eso es importante este tipo de técnicas. Y bueno, y después, como nosotros vimos, existen varios tipos, no solamente tenemos el alelo D, ¿sí? Sino que tenemos a otros alelos, ¿sí? Que son el C y el E. Entonces, bueno, para producir la determinación fenotípica también de esos grupos, ¿sí? De RH, se rotulan 5 tubos, ¿sí? D, C, E, y las variantes recesivas que son E minúscula y C minúscula. Y de esta forma, de nuevo, es la misma base que recién. Si existe aglutinación, es positivo para un determinado antígeno, y si no hay aglutinación, es negativo para un determinado antígeno, ¿sí? Pero es el mismo concepto. Y acá tienen ustedes todos los genotipos posibles que pueden existir de acuerdo al grupo RH, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el único factor que determina la positividad del grupo RH es el gen D, ¿sí? Este gen D. Si está presente, es positivo. Si no está presente, el grupo es negativo, ¿sí? Después hay muchas combinaciones de acuerdo a los otros alelos que se ubicaban en el otro gen, si se acuerdan. Y ahí vamos a poder tener otros tipos de fenotipos, ¿sí? Pero bueno, esto de nuevo, sepan que existen otros tipos de alelos, otros tipos de grupos sanguíneos, pero nosotros nos vamos a concentrar, ¿sí? En el grupo RH, ¿sí? Si es positivo o negativo, y eso está determinado por el gen D, ¿sí? Este gen, a ver si lo pueden ver acá, este gen RHD, ¿sí? Que si está, es porque el fenotipo es RH positivo, y si no está, es porque es RH negativo. Los otros alelos y los otros grupos o subgrupos RH se encuentran codificados en este segundo gen, ¿sí? El gen RHCE, ¿sí? Y eso, los distintos grupos y las combinaciones que se pueden generar, es lo que ustedes tienen representado acá en esta tabla. Pero, de nuevo, a mí me importa que sepan que existen estos genes, RHD y RHCE, ¿sí? Que hay alelos en el RHCE, hay distintos tipos de alelos, ¿sí? Pero que lo más importante es que la positividad del grupo RH está codificada en la presencia de este RHD, ¿sí? Y vamos a hablar, y ya vamos a ir terminando esta clase, de la anemia hemolítica del recién nacido, ¿sí? Justamente lo que se produce acá es un ataque de los anticuerpos de la madre, ¿sí? Anticuerpos de la madre contra los glóbulos rojos del feto, ¿sí? Justamente se produce el caso más común, ¿sí? Es el caso en donde la madre es RH negativa y el hijo, el bebé, es RH positivo, ¿sí? No hay mezcla de sangre, en realidad, durante el embarazo, de la sangre del feto con la sangre de la madre. No hay mezcla. Pero, ¿cuándo se puede llegar a producir mezcla? Bueno, justamente en el parto. Cuando se desprende la placenta del útero, ahí sí se puede mezclar la sangre del bebé con la de la madre, ¿sí? Y ahí sí, como nosotros ya hemos visto, al mezclarse la sangre, la madre puede producir una inmunización, ¿sí? Puede justamente captar a ese grupo RH positivo como extraño y generar anticuerpos. En el primer embarazo, por lo general, no va a suceder nada. Ahora, en los embarazos subsiguientes, ¿sí? De la madre, de esta mujer, si tiene hijos RH positivos, ahora la madre va a tener anticuerpos
anti-RH, ¿sí? Entonces, mientras se esté desarrollando el feto, existe la posibilidad de que esos anticuerpos, si siguen circulando, puedan entrar en circulación a la placenta, ¿sí? Porque las inmunoglobulinas G pueden pasar la placenta y circular por el torrente sanguíneo del feto, ¿sí? Y si esas inmunoglobulinas son anti-RH, van a atacar a los glóbulos rojos del feto, produciendo la destrucción de los glóbulos rojos, ¿sí? Y bueno, los posibles signos y síntomas son la anasarca fetoplacentaria, en donde el feto posee un vientre ascítico, es decir, va a tener un vientre inflamado, y anasarca generalizada. ¿Qué significa esto? Acumulación de líquidos que se extiende a la placenta. Esto puede ser muy grave y puede producir un parto prematuro o la muerte directamente del feto. También se puede producir ictericia grave, en donde el recién nacido presenta ictericia que alcanza elevada bilirrubina, ¿sí? Por hemólisis. Cuando se degradan los glóbulos rojos, se degradan también, se empiezan a degradar la hemoglobina, y uno de los desechos de la degradación de la hemoglobina es la bilirrubina, ¿sí? Empieza a concentrarse. Entonces van a nacer bebés que van a presentar ictericia elevada y van a tener un color amarillo, ¿sí? Los bebés, porque justamente la bilirrubina es amarilla. Y cuando la bilirrubina en exceso penetra en el núcleo de las células del encéfalo, puede bloquear la síntesis de ATP en las mitocondrias y produce la muerte celular, lo cual también es muy grave. Y esta condición se llama ictericia nuclear o kernicterus, ¿sí? Pero bueno, se pueden producir problemas muy serios si no es tratado o no se hace nada para poder rescatar al bebé, ¿sí? Y también se pueden producir anemias hemolíticas leves, ¿sí? En donde el bebé recién nacido va a tener síntomas pocos y leves, y no es necesario ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Pero puede producirse una condición bastante grave en caso de no ser tratado a tiempo. ¿Cuál es el protocolo preventivo? Bueno, se administra gamma globulina humana intramuscular anti-D después del parto. Esto es en el primer parto, ¿sí? Cuando la mujer es RH negativa y el feto es RH positivo. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque esta globulina anti-D, ¿sí? Lo que hace es, si hubo mezcla de sangre durante el parto, bueno, lo que hace es marcar a los glóbulos rojos del bebé, ¿sí? Que están circulando por la sangre de la madre, y destruirlos. Y los destruyen antes de que la madre genere una respuesta inmune. Entonces se evita la formación de anticuerpos anti-D, ¿sí? Ese es el objetivo detrás de todo esto. Acuérdense que durante el embarazo no hay mezcla de sangre de la madre con el feto, ¿sí? Sí hay un intercambio de sustancias entre la sangre, pero no va a haber una mezcla. Los glóbulos rojos del feto se quedan en el feto y los glóbulos rojos de la madre se quedan en la madre, ¿sí? Ahora, ¿cuándo puede llegar a producirse mezcla de sangre? En el parto, donde justamente ahí sí estamos hablando de una cirugía que se produce básicamente, en donde se desprende la placenta del útero de la madre, ¿sí? Y ahí sí es donde se puede llegar a mezclar sangre. Si se llega a mezclar mucha sangre, puede generarse una respuesta inmune contra el grupo RH, ¿sí? Entonces, al administrar esta gamma globulina anti-D,
lo que se hace es destruir los glóbulos rojos del bebé que están circulando por la sangre antes de que se estimule una respuesta inmune y no se formen anti-D, ¿sí? Por eso es un protocolo preventivo. Se pueden producir pruebas en la madre sensibilizada, ¿sí? Como la prueba de Coombs indirecta, entonces se mide si existen anticuerpos anti-D, ¿sí? Esto es cuando la madre está en el embarazo, ¿sí? Entonces se miden justamente la existencia de anticuerpos D en el suero de la madre. Si el título aumenta, es decir, si nosotros vemos que la cantidad de anticuerpos anti-D aumenta en un embarazo, bueno, ahí se tienen que hacer otro tipo de estudios como exámenes ecográficos, amniocentesis y la obtención de sangre fetal para detectar la presencia de ARH positivos en sus hematíes. Y todo esto para justamente ver si los glóbulos rojos del feto están siendo atacados. También se producen pruebas en el recién nacido de madre sensibilizada, ¿sí? En donde se determina el grupo sanguíneo y el grupo RH. Se produce un recuento de eritrocitos y de reticulocitos y un dosaje de hemoglobina y bilirrubina, ¿sí? También se producen pruebas de Coombs directas e indirectas, y en casos graves, ¿sí? Puede ser necesario la exsanguinotransfusión, ¿sí? En donde justamente lo que se hace es hacerle una transfusión, ¿sí? Un reemplazo, ¿sí? De las células sanguíneas del niño, ¿sí? Del recién nacido, para poder justamente proveerle al bebé glóbulos rojos sanos, ¿sí? Y para confirmar existencia de eritrocitos fetales en sangre materna durante el embarazo de la madre, se produce la tinción de Kleihauer o Kleihauer, que justamente esta técnica produce una tinción en donde se diferencian glóbulos rojos con hemoglobina de adulto o hemoglobina fetal. También se pueden producir recuento celular electrónico, en donde se mide el volumen medio de los glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos adultos tienen un volumen aproximado de 100 femtolitros, mientras que los glóbulos rojos fetales tienen 140 femtolitros. Entonces se pueden diferenciar los glóbulos rojos. Y también por citometría de flujo se puede tomar una muestra de la sangre de la madre, y entonces acá lo que permite esta técnica es detectar glóbulos rojos fetales que estén unidos a anticuerpos, ¿sí? Es decir, justamente se está produciendo la reacción inmune de la madre contra los glóbulos rojos del hijo. Y por otro lado, tenemos a la anemia hemolítica generada por una incompatibilidad ABO, ¿sí? Es menos frecuente y los signos y los síntomas son más leves. Y puede ocurrir en mujeres del grupo O, ¿sí? Que hayan tenido sucesivamente hijos del grupo AB o AB. Entonces como que empieza justamente a aumentar la probabilidad de que se produzca un ataque hacia los glóbulos rojos del feto, ¿sí? Pero bueno, generalmente se presenta como anemia leve y con algo de ictericia que se recuperan sin tratamiento. Los casos más comunes y más que pueden llegar a una condición más grave son aquellos en donde se produce una sensibilización de el antígeno D, ¿sí? Es decir, un ataque hacia los glóbulos rojos RH positivo. Bueno, con esto, chicos, terminamos y terminamos toda la materia, así que bueno, cualquier duda que tengan me escriben y lo vemos, no hay problema. Bueno, que tengan un lindo día y nos vemos la próxima. Adiós.